Levítico capítulo 11 y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti ponemos este tiempo, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a aprender de tu palabra. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, danos entendimiento, permítenos entender lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Dígale, Señor, dispongo mi mente, dispongo mi corazón para recibir de ti y ayúdame a poner por obra todo lo que tú quieres enseñarme en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El libro de Levítico tiene muchas partes que son un poco como difíciles de comprender, sobre todo para nosotros, para la iglesia, para los de este tiempo. Y este capítulo nos habla acerca de unos alimentos prohibidos, el capítulo 11 de Levítico, los alimentos prohibidos. Y Dios allí está instruyendo al pueblo sobre qué animales podían comer para no contaminarse, para que fueran un pueblo santo. ¿Listo? Vamos a ver qué nos enseña este capítulo acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida a través de estos alimentos. Dice el capítulo 11 de Levítico: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Dice el versículo 9: esto comeréis de los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas. En las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. El versículo 13 dice: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor. Versículo 20: todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Entonces, como vemos, el Señor nos da una lista de una serie de animales que eran permitidos para comer y otros que eran prohibidos para comer. Y nos habla de cuatro categorías de animales, o los selecciona en cuatro grupos, ¿cierto? El primer grupo eran los animales terrestres. Y tenían que tener dos características. ¿Cuáles eran las dos características? Pezuña hendida y que rumien, ¿cierto? Muy bien. Como por ejemplo, ¿qué animal tiene pezuña hendida y rumia? La vaca, ¿cierto? El ganado sí es permitido dentro de esos animales que se pueden comer. Y hay otra serie de animales que son prohibidos de ese grupo. ¿Cuáles recuerdan que leímos? El cerdo, lo ponen de primero, ¿no? Prohibido, el cerdo, ese es el primero. ¿Cuál otro? El conejo, el camello, ¿cierto? Entonces no cumplían con las características que Dios exigía. También habla de unos animales que son los terrestres. También habla de los acuáticos. ¿Qué tenían que tener? Escamas y aletas. Muy bien. O sea que habían unos que eran prohibidos, como los mariscos, las anguilas, los tiburones. Esos no se podían comer. Hay otro grupo que era las aves. Y específicamente dice que hay unos que no se pueden comer. Y habla de los buitres, habla de los cuervos, del águila, ¿cierto? Y por último habla de los insectos. Podían comer insectos, pero
solamente podían comer de los tipo langosta, tipo saltamontes, grillos, les llamamos nosotros, ¿no? Así de ese estilo, sí los podían comer, sí. La Biblia dice que algunos de los profetas comieron de esos. Si quieren esos días alguien hace la prueba y nos cuenta cómo le va. ¿No? Bueno, un sancocho de grillo. Bueno, eh, esto nos muestra algo muy interesante, que al Señor al darle estos mandamientos, estaba mostrando su preocupación por cada área de la vida de su pueblo. Amén. Mire, él hablaba acerca de la adoración, sobre todo en este libro ha hablado acerca de la adoración, cómo adorar a Dios. Nos habla también del trato, cómo debe ser el trato dentro de la casa, con la familia, los padres con los hijos, entre los esposos. Habla del trato con las demás personas. En especial, habla mucho acerca de la justicia, cómo impartir justicia. Pero el Señor se mete hasta en la cocina. Nos dice los alimentos, ¿cierto? Cómo debe ser la alimentación del pueblo de Dios. Entonces, como vemos, se preocupa por cada área de la vida. Allí incluye también la alimentación. Y quizás usted tiene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué prohibió estos alimentos? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Qué tienen esos animales? Entonces, vamos a ver algunas razones de por qué el Señor da estos animales. Ahora, hay que aclarar, los teólogos y aún los científicos, médicos, personas que saben de nutrición, se han dado a la tarea de estudiar estos animales. Y no hay un consenso de decir, este es el motivo. No lo hay, no lo hay. Pero sí podemos identificar que dentro de esos animales hay varias cosas que vamos a aprender en esta mañana. Por ejemplo, nos permite ver que Dios se preocupa por la salud. Amén. El Señor se preocupa por su salud. Dígale al que está a su lado, el Señor se preocupa por su salud. Quiere que se alimente bien. Entonces sabemos que de esos animales hay unos, no todos, pero sí sabemos que hay algunos que no son buenos para la salud. Por ejemplo, el cerdo. ¿Por qué? Hay animales como el cerdo que transmiten enfermedades, carnes que tienen parásitos y bacterias. Por ejemplo, la tenia. ¿Se han escuchado la tenia? Claro que sí. Otra, la trichinela. Otra muy famosa. Bueno, muy famosa en el contexto médico, ¿no? Y pues la conozco porque dentro de mi familia hay alguien que tiene esta bacteria, Echerichia coli. El otro día le celebraron cumpleaños en mi casa a la Echerichia coli, porque como lleva tantos años en la familia, dice, celebrémosle el cumpleaños también a la Echerichia coli, que ahí está acompañando. La salmonela, también la han escuchado. Normalmente estas bacterias se encuentran en algunas carnes, pero principalmente en el caso del cerdo, tienen muchas de estas bacterias. Incluso hay animales, este sí no es el cerdo, pero hay animales salvajes donde se encuentra lo que causa la lepra. Entonces imagínense lo delicado que es y cómo el Señor quiere guardar nuestra salud. Pero no solamente hablamos de bacterias que hay en la carne, y por eso recomendación de los nutricionistas, cocinar bien la carne. 120 grados de temperatura, no recuerdo cuántos minutos, pero el hecho es que esté bien cocinada para matar todo este tipo de bacterias. Pero hay otras que no son enfermedades transmisibles, sino que por el contenido que tienen estas carnes de grasas saturadas y de colesterol también afecta. Por ejemplo, el cerdo también es famoso por eso, ¿no? Por tener mucha grasa y que puede causar estos problemas. ¿Qué tipo de problemas causa para la salud? Problemas cardiovasculares, problemas en la circulación, problemas al corazón, que se le sube la presión y todo eso. Muchas veces es causado por la
alimentación. Otro tipo de enfermedades, el cáncer, también. Una de sus fuentes principales, o sea, de donde lo que más causa cáncer es la alimentación. Entonces, mire todo lo que el Señor quiere para nosotros, cómo nos cuida. También la diabetes, sobre todo dice diabetes tipo 2, es causada por la mala alimentación, ¿sí? Algunos quedaron aquí como preocupados, están comiendo mucha carnita de cerdo. Entonces hay que mirar. Hay, bueno, otros alimentos que no hacen parte de esta lista, pero los dulces en exceso, sobre todo dulces procesados, los embutidos, las salchichas, las mortadelas y todo eso también tienen muchos ingredientes que afectan la salud. Ahora en Colombia tenemos una gran ventaja, ¿no? Que cuando usted va a comprar un alimento, un producto alimenticio, dentro del mismo empaque tiene un símbolo y le dice alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcares añadidos, ¿cierto? Pero muchos ni le ponen cuidado a eso, que esto sabe rico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios se preocupa por nuestra salud. Amén. Dios se preocupa por nuestra salud. Ahí, aunque no hace parte de esta lista, pero en el libro de Levítico y en toda la ley encontramos que el Señor prohíbe comer sangre. Y también habla de la grasa. ¿Qué hay que hacer con la grasa? ¿Alguien recuerda qué había que hacer con la grasa en los sacrificios? ¿Cómo? Quemarla, ofrecérsela al Señor, que se la presentaran a Él. Y dice, y nadie va a comer grasa. Ustedes se van a cuidar de esas grasas, de esa grasa animal, ¿cierto? Y los médicos pues hablan de que esa grasa en exceso causa problemas de salud. Mire, estas cosas que ya el Señor nos habla, hay sobre la sangre, dice que también tiene muchos contaminantes, ¿no? Mucho contaminante tiene la sangre, consumir sangre. Los médicos recomiendan no consumir. Entonces, ni de estos animales, ni la sangre, ni la grasa. Así como le dijo Dios al pueblo de Israel. Entonces vemos que a Dios le importa nuestro cuerpo. Amén. A Él le importa nuestro cuerpo. Muchos de estos alimentos causan también otra serie de problemas, dolores de cabeza, articulaciones, bueno, tantos problemas de salud. Entonces hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y mire, nosotros somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y el Señor, su redención es una redención completa, porque recuerde que hasta su cuerpo va a resucitar. Después de que partamos de esta tierra, después de que nos llegue la hora de morir, dice que nuestro cuerpo va a ser restaurado por el Señor, pero un cuerpo diferente, ¿no? Un cuerpo semejante al que con el que Cristo subió al cielo. Entonces, nuestro cuerpo hace parte del plan de redención del Señor. Por eso debemos también darle la importancia a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Amén. Entonces ya sabemos, la alimentación, el Señor se preocupa por la alimentación. Y su propósito en este caso es cuidar la salud. Ese es uno de los motivos, la salud. Hay otro motivo también. En el versículo 8, aunque bueno, en varios versículos, pero en el versículo 8 dice, de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y más adelantico, en el versículo 11 dice, os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Y en el versículo 24 dice, y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será, ¿hasta cuándo? Hasta la noche. ¿Cómo así? Si ya se lo comió y eso lo tiene adentro. Porque está hablando también desde otra perspectiva, que es la limpieza ritual. ¿Cómo hacer limpieza ritual? Recordemos, Levítico se está dando dentro de
una historia, un contexto. ¿Cuál es? Que el Señor les ha dado un lugar para que ellos edifiquen un tabernáculo, un santuario donde la presencia de Dios iba a estar presente, iba a habitar. Y entonces, para poder acceder a la presencia de Dios, habían unas exigencias, habían unas condiciones. O sea, en cualquier momento, ni de cualquier manera uno podía entrar. Tenía que seguir ciertas reglas. Pues una de las reglas que Dios les está hablando tiene que ver con la pureza, y esa pureza también tiene que ver con los alimentos. Entonces, cuando consumían esos alimentos, no eran aptos ritualmente para ir a adorar al Señor. Entonces, si alguien comía cerdo, no podía ir a adorar al Señor, porque estaba, digamos, desobedeciendo a Dios, ¿no? Estaba afectando su cuerpo. O si tocaba incluso alguno de estos animales muertos, lo hacía impuro para participar en el culto y las actividades sagradas. Y no podían ir al templo si no estaban puros. Sin embargo, decía que en la noche podía purificarse y ya al otro día entonces sí podía adorar al Señor. ¿Listo? Entonces habla de la limpieza ritual. Y esto hacía una distinción, porque Dios quería que su pueblo, Dios quiere que su pueblo sea santo. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que su pueblo sea santo. Y entonces, cuando habla de santidad, está hablando de una separación, que el pueblo de Dios vive de una manera diferente, ¿cierto? Ese era uno de los propósitos, santificar al pueblo de Israel. Y esa pureza tenía una función espiritual, porque tenía que ver o tiene que ver con mi relación con Dios. Pero también tiene que ver con las costumbres que se mueven dentro del pueblo. Entonces el Señor estaba buscando eso, mantener una conciencia constante de separación entre lo santo y lo profano o lo común, ¿sí? Como pueblo de Dios, escuche esto, como pueblo de Dios, usted tiene que aprender a hacer diferencia entre lo que es santo y lo común, lo que no es santo, ¿sí? El Señor quiere que aprendamos esa diferencia para que aprendamos a adorar al Señor de acuerdo a su voluntad. Entonces, aquí, en el otro la razón era la salud. En esta tiene más que ver con la obediencia. ¿Qué busca el Señor de su pueblo? Obediencia. Y sabe que hasta hoy el pueblo de Israel practica esta dieta de alimentación. Ellos no se ponen a preguntarse, venga, pero ¿por qué? Si es que el camarón sabe tan rico, ¿por qué el Señor me lo prohíbe? No, ellos sencillamente dicen, para el Señor esto no es bueno. Y si no, el Señor me dice que no es bueno, yo no voy a afectar mi relación con Dios por darme un gusto. No lo voy a comer. Y entonces ellos tienen alimentos. El otro día hablábamos, usted puede ir a supermercados y algunos alimentos en la parte de atrás dice kosher, o sea que son alimentos aptos para los que siguen esa dieta alimenticia de los judíos, pues en especial los que más siguen con esta dieta son los judíos. Entonces ellos por razón de obediencia lo hacen. Y uno ve que que el Señor a veces dio mandamientos sin dar mucha explicación. Solamente dijo, háganlo. Muchas veces el pueblo de Israel fue desobediente, pero después aprendió a obedecer y a no preguntar tanto y a decir, bueno, si el Señor dice que lo hagamos, pues hagámoslo. ¿Quiere que nos vayamos por este camino? Pues a nosotros nos parece que el camino está muy largo por ahí, pero si el Señor nos quiere guiar por ahí, y se dejaron guiar. Y así el Señor también pulió su carácter y les enseñó a obedecer. Pero nosotros tenemos un problema. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo ver eso? ¿Y por qué no puedo escuchar eso? ¿Y por qué no puedo ir allá? ¿Qué tiene? Y queremos buscarle siempre las razones, ¿no? Pero si el Señor lo dijo, pues yo creo que debería ser la razón más importante. Porque el Señor nos dice y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Confiamos en que la voluntad de Dios para su pueblo es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca nos va a hacer daño.
¿Sí o no? Entonces, aquí el motivo entonces es obedecer. Al Señor no solamente le importa su salud, al Señor también le importa su obediencia. Amén. Es importante la obediencia. Ahora, les decía que dentro de estos alimentos, dentro de esta práctica de dieta, los mismos judíos reconocen algo, que eso los ha hecho ser un pueblo o tener cierta distinción con otros pueblos, a pesar de que llevan tantos años, 2000 años, más o menos separados después de que salieron de su tierra y pues hace unos años que volvieron, pero ellos conservaron su identidad nacional. ¿Por qué? Por su dieta, por su alimentación. Entonces ellos se van a sentar con un colombiano y el colombiano le dice, le tengo una chuleta de cerdo, chuleta bayuna, eso es una maravilla. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen, no puedo participar de eso, muchas gracias, ¿cierto? Entonces, mire, así a través de la historia, ellos siempre se guardaron de los pueblos y esa alimentación los ayudó a mantener clara su identidad, preservar su identidad. Al no compartir alimentos con otras naciones, se mantenían en una separación cultural y religiosa. Algunos animales representan inmundicia. Algunos de esa lista representan inmundicia. Por ejemplo, ¿qué comen los buitres? Carroña, ¿cierto? ¿Qué come el águila, por ejemplo? Comen carne. ¿Y será que ellos hacen el ritual que Dios le pide aquí de que primero lo degolle, lo de sangre y después lo come? No, ellos comieron, cazaron su animalito, venga para acá, con carne, con sangre y todo, y se lo comen, ¿cierto? Entonces, mire, estos animales tienen como unas características, algunos, como le decía, no podemos a todos pasarlos por la misma categoría o separarlos por los mismos motivos, pero entre algunos hay carroñeros, otros comen carne con sangre, otros como el cerdo. ¿Qué característica tiene el cerdo? Come de todo. Y si usted los deja con bastante comida todo el día, ¿sabe qué hacen? Se pueden morir de llenura. Comen y no dejan de comer. Son glotones también. Entonces, mire cómo estos animales, algunos de ellos representan la inmundicia. Carroñeros, glotones, comen carne con sangre. Entonces, nos habla también de esa separación. Así como habían unos animales adecuados para Dios, habían otros que no eran adecuados para Dios. Asimismo, Dios tiene su pueblo separado y tiene otros que son aparte, separados de Dios. Y eso nos habla del tercer motivo por el que Dios les da esta lista de animales prohibidos, por la limpieza espiritual. Y mire lo que dice al finalizar este capítulo 11, versículo 43. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Qué hay que hacer? Os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces allí habla de una limpieza espiritual.
Esta sección que está hablando aquí desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, está hablando de las leyes de la santidad de Dios y la necesidad de que Israel se distinga de los demás, sea diferente a los demás en su parte espiritual y en su parte moral, sus comportamientos, ¿sí? Que no practiquen pecados, para ser más claros, que no practiquen pecados, pero también que tengan una vida espiritual diferente. Por eso, mire, dice en ese pasaje que leíamos, no se hagan impuros con ellos, no se contaminen con ellos, sean santos porque yo soy santo. No se parezca a los demás, sea diferente, parezca hacia Dios. Eso es lo que él le está queriendo decir allí al pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña en esa parte de esa separación espiritual? Y le quiero hacer una pregunta. Cuando usted escucha que Dios le dice, sea santo, porque yo soy santo, ¿usted qué característica piensa de Dios? Santidad. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene Dios? Puro, obediencia, paciencia. Es exigente. ¿Ustedes no creen que Dios es exigente? Así yo siempre lo he visto. Para mí Dios es un Dios exigente. Cuando leo ese texto, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Yo, uy, Señor, el Señor no se anda con juegos. Es en serio. Pero recordemos, Levítico, santuario, cómo entrar a la presencia de Dios. Cuando somos santos, ¿qué pasa? Según ese contexto del santuario. Cuando somos santos, ¿qué pasa? Podemos acercarnos a la presencia de Dios. O sea que cuando Dios le está exigiendo al pueblo que sea santo, ¿qué es lo que quiere? Que su pueblo se acerque a Él. Y entonces uno empieza a dejarlo de ver tan exigente y tan radical. Y lo que Dios es un Dios amoroso, que quiere estar en comunión con sus hijos y por eso le dice, sea santo, porque yo quiero que usted se acerque a mí, porque yo quiero que estemos en comunión. Eso es lo que Dios quiere con su pueblo, que estemos en comunión con Él. No es para aburrirle la vida, no es para ponerle cargas, no, es porque Dios quiere estar cerca de usted. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Y si no, piénselo en sus hijos. Cuando usted le dice algo, ¿es por bien o es por mal? Es para molestarlos. Es por el bien, ¿cierto? Porque usted quiere que ellos les vaya bien y porque usted quiere estar también bien con ellos. Asimismo, Dios nos da esos mandamientos para estar en comunión con Él. Y vemos que Dios es un Dios amoroso. Amén. Aún cuando dicen sean santos, porque yo soy santo. Ahí estamos viendo también el amor de Dios. Y porque si somos inmundos, ¿qué pasa? No vamos a poder estar en su presencia. Pero también dice que Dios quiere que nos parezcamos a Él, ¿cierto? Que nos comportemos como Él, que seamos buenos, que seamos justos, que seamos honestos, que seamos correctos como Dios lo es. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y les decía que estos animales también representan entonces al pueblo de Israel, pero también los otros animales, ¿a quién representarían entonces? Si los animales puros, los que Dios acepta para comer y para que le presenten en adoración, si esos son puros y representan al pueblo de Israel, ¿a quiénes representarían los demás? Esos otros animales como el cerdo, como el águila, ¿a qué personas representarían? ¿A los demás? El pueblo de Israel era un pueblo separado y los demás eran los demás, los gentiles. O sea, que en un momento nos estaba representando a nosotros. Ese cerdo, esa águila, ese camello, esos lagartijas, esos animales nos representaban a nosotros. Que Dios no podía tener comunión con nosotros, no porque no nos quisiera, sino que éramos inmundos para Él. No podía tener esa comunión con nosotros. Eso refleja también este pasaje con esos animales. ¿Y por qué digo eso? No porque yo lo quiera decir. Quiero que me acompañe un momento
a Hechos capítulo 10. Ya por allá dijeron, ya me acordé. Capítulo 10. Y, y mire tres cosas que suceden allí en ese capítulo 10. O bueno, la separé en tres cosas. Versículo 9. Eso fue algo que le pasó a Pedro. ¿Y Pedro era qué? ¿Judío o gentil? Era judío, ¿cierto? O sea, él guardaba esa dieta que acabamos de leer. Él la tenía clara. Nada de esos animales impuros él los comía. Miren lo que dice el versículo 9, allí en Hechos 10. Al día siguiente, ¿me siguen ahí? Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante como un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Eso fue lo que vio Pedro. Le mostraban esos animales que decían prohibidos y que una voz le decía: coma, mate y coma de esos animales. Y Pedro, pues, ¿cómo? Nunca jamás, o sea, él no toleraba, él veía un animal de esos y decía: uy, no, me contamino con eso, por Dios. Ahorita que los mate y se los coma, imagínense. Peor, no, pues, ¿cómo se le ocurría? Pero le pasó 3 veces para que le quedara claro lo que Dios le quería decir. ¿Qué le quería decir? Lo que Dios limpió, no lo llames común. Ahora, ¿dónde se estaba dando esta historia? ¿Por qué Pedro tiene esta visión? Porque dice que se estaban acercando unas personas a él. ¿Qué personas? Eran gentiles, no judíos. Personas que no eran judías se estaban acercando a él porque querían que él les predicara. Pero ¿cómo le iba a predicar Pedro a unos gentiles? Ir a entrar a la casa de ellos. Él los veía como esos animales impuros. Él no se quería juntar con ellos. Ellos no entraban a casas de gentiles. Pero Dios lo estaba preparando para llevarlo a ese lugar y por eso le da esa visión. Ahora, lo segundo que vemos aquí es lo que Pedro pudo entender en toda esta situación. Versículo 34. Pedro llegó a esta casa y entonces entendió la visión y empieza a predicarles. Dice el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de los judíos. ¿De quiénes? Pedro entendió. Claro, por eso fue que el Señor nos dijo: vayan y prediquen a todas las naciones y hagan discípulos. Porque a través de Jesucristo, Él también los está llamando a ellos para que sean su pueblo, para que usted y yo seamos pueblo de Dios. Amén, a través de Jesucristo. Ahí empezó a derribar esa separación que había. Y mire lo que hizo Dios. Cuando Pedro obedeció, versículo 43, él empezó a predicarles el evangelio. Y dice el versículo 43, terminando la predicación: ¿de quién es este? De Jesús. Dan testimonio todos los profetas que todos, ¿que quiénes? No solamente los judíos, todos los que en él creyeren recibirán
¿Qué cosa? Perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Oiga, tremendo. Esos que estaban separados de Dios, que representaban esos animales inmundos, ahora por la obra de Cristo podían hacer parte del pueblo de Dios. Eran aceptados por Dios. Ahora usted y yo somos aceptados por Dios. No importa que en otro tiempo hayamos sido inmundos, Dios nos limpia, nos purifica con su sangre y nos quiere dar de su Espíritu Santo. Amén. Ese es el nuevo pacto. Dios aceptó a los gentiles, y otra cosa que vemos es que Él abrogó esas leyes alimenticias. O sea, ya esos alimentos no están prohibidos. Ustedes me están mirando raro. Venga, no. Para que no me mire así. Leamos un momentico Marcos, porque después usted va a decir, no, es que el pastor dijo. No. Leamos mejor Marcos capítulo 9. Perdón, capítulo 7. Marcos 7. Jesús estaba con unos judíos, y los judíos requerían que la gente se lavara las manos para poder comer. Y los discípulos y Jesús no se lavaron las manos. Y entonces ellos le empezaron a decir, es que ustedes comen así contaminados, están contaminados. Y mire lo que Jesús les responde, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Amén. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces, aquí el Señor enseña qué es lo que realmente contamina al hombre. Porque acuérdese, habían leyes, porque estos alimentos tenían unos propósitos de guardar primero la salud, también de guardar la pureza ritual, poder entrar en el tabernáculo, pero también tenían una representación espiritual. Entonces, lo de la salud sigue siendo válido, o sea, no quiere decir que ya con esto que hizo el Señor, ya el cerdo, usted se lo va a poder comer sin fritarlo bien. No, sigue siendo malo. Siguen habiendo animales que nos pueden perjudicar para nuestra salud. El Señor se sigue preocupando por nuestra salud, pero quiere que le demos la medida correcta. Unas cosas son por cuestión de salud, pero lo que a Dios más le importa es nuestra parte espiritual, que cuidemos igual nuestro templo, pero que en especial cuidemos nuestro corazón, nuestro espíritu, la parte espiritual. Entonces Jesús hizo limpios los alimentos enseñando que son importantes, pero que lo que entra al corazón es lo que realmente contamina y nos aparta de Dios. Lo que nos aparta de Dios, aquellas cosas que nos contaminan. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a través de este pasaje, este capítulo? Que Él se interesa por cada aspecto de nuestra vida, aún por lo que comemos. Amén. Pero que
Lo más importante para Él es que estemos en comunión con Él. Yo quiero invitarlo para que estemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha hecho parte de su pueblo. Porque aunque en otro tiempo éramos inmundos, Él por la sangre de Cristo nos ha hecho aceptos y ha prometido darnos su Espíritu Santo. Y porque el Señor nos enseña que debemos cuidar también nuestro cuerpo. Nos enseña que debemos ser santos porque Él es santo y porque Él quiere tener comunión con nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, gracias porque tú te preocupas por nosotros. Tú te preocupas por nuestra salud. Tú quieres que cuidemos este cuerpo que tú nos has dado, con el cual nosotros te adoramos, con el cual nosotros te servimos. Señor, ayúdanos a ser sabios en lo que comemos. Alimentarnos, Señor, de la manera en que tú quieres. Ayúdanos, Señor. Gracias por preocuparte por nosotros, por cada cosa de nuestra vida, Señor. Pero tú buscas de tu pueblo obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí hay un pueblo que quiere ser obediente, Señor. Y en algún momento, Señor, reconocemos que te hemos desobedecido. Pero hoy, Señor, también reconocemos que aunque esa desobediencia nos ha alejado de ti, tu sangre preciosa nos limpia, nos perdona, Señor, y quita de nuestro corazón toda contaminación. Señor, gracias. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque tú nos has purificado, porque tú nos has limpiado. Gracias, Señor, porque ya no somos inmundos, porque ahora somos tus hijos, somos tu pueblo. Señor, gracias, porque a través de esto también sabemos que tenemos acceso a tu presencia y recibir de tu Santo Espíritu, el que tú das a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por darnos el don del Espíritu Santo, Señor, por Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu obra, Señor, y por ese llamado que tú nos haces, que seamos santos, porque tú eres santo, porque tú quieres estar cerca de nosotros, porque tú nos amas. Dígale, Señor, quiero ser santo por amor a ti, para acercarme a tu presencia, para poderte abrazar, Señor, para poderte sentir, para poder estar en esa comunión contigo, recibir el amor que tú tienes para mí, Señor, recibir tus propósitos, recibir tus promesas. Señor, gracias porque tú quieres cuidarnos, Señor, en todo lo que hacemos y que cada día, Señor, aún en lo más pequeño, nosotros podamos agradarte, podamos serte fieles, Señor. Muchas gracias, maravilloso Dios, por tu gran amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Somos pueblo de Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Ay, Jesús.